Estamos grabando cuando guste. Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto saludarles el día de hoy, jueves. Con esta predicación quiero iniciar, propiamente es enseñanza, respecto a la continuación que vamos a tener con la guerra espiritual. He tenido la necesidad de cambiar el formato, el esquema, para efecto de poder proporcionar a la iglesia un mayor alimento espiritual. La idea es que los días jueves vamos a tener nuestra enseñanza bíblica y vamos a continuar viendo todo lo que es la guerra espiritual. Y yo espero que ustedes tengan consideración de todo esto para efecto de que realmente se apliquen en el estudio, realmente busquen la manera de estar constantemente atendiendo a todas las enseñanzas que estamos emitiendo. Recuerden que como Centro de Formación Cristiana tenemos nosotros la obligación de formar la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que todos y cada uno lleguemos a la estatura del varón perfecto, así como lo dice la palabra de Dios, sin que ninguno se quede atrás. Así es que yo les animo a que sigan esta serie de enseñanzas acerca de la guerra espiritual y vamos a continuar el día de hoy. Estamos aprendiendo de una guerra invisible que está en progreso en el mundo del espíritu. Hoy quiero tomar el texto bíblico de la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, que nos dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, recuerden que hemos estado analizando las fuerzas espirituales del bien que están comprometidas completamente con esta guerra. Estas fuerzas incluyen a Dios el Padre, a el Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, y junto con los ángeles. Ahora vamos a hacer un análisis de nuestro enemigo espiritual, una fuerza espiritual poderosísima del mal conocida como Satanás. Vamos a aprender desde su origen, su posición anterior, cómo fue que cayó de esa posición y qué fueron de aquellos seres angelicales que se llevó juntamente con él en su caída. También es necesario que sepamos sobre los atributos de su naturaleza, su esfera de actividad y algo de sus estrategias. Después veremos acerca de las fuerzas espirituales del mal y aprenderemos de los demonios, el mundo y la carne, que son otros factores que también desgraciadamente influyen mucho en nuestra conducta y en nuestra condición dentro de esta guerra espiritual que estamos viviendo. En la guerra, déjenme explicarles, en el mundo natural, un soldado debe primero identificar a su enemigo antes de entrar en el campo de batalla. Debe estudiar toda la información que esté disponible sobre su enemigo, acerca de su naturaleza y las estrategias que utiliza. Y esta es la razón por la cual las fuerzas militares pasan mucho tiempo reuniendo información de inteligencia acerca de cómo es su enemigo. Lo mismo es verdad en el mundo espiritual. Solo puedes batallar efectivamente si identificas a tu enemigo, entiendes su naturaleza y conoces sus estrategias. Como sabemos, las fuerzas espirituales que enfrentamos no son de carne ni de sangre. Realmente son fuerzas espirituales del mal. Quiero poner un ejemplo respecto a lo que en el mundo del boxeo, por ejemplo, se genera cuando un pugilista va a tener un encuentro con su rival. Este pugilista normalmente se pone a estudiar a su enemigo, cuáles son sus estrategias, cuál es su sistema de defensa, qué golpe es el que mejor pone, todos los movimientos que él hace dentro del cuadrilátero, estudia mucho cómo ha estado peleando con otros contrincantes, y en ese sentido, cada vez que se estudian, déjenme decirles que las batallas, las peleas que se generan en el cuadrilátero, normalmente son peleas muy buenas porque los dos tienen conocimiento normalmente de quién es su enemigo, a quién se están enfrentando, y eso los lleva a tener una disciplina cada vez mayor. Es por eso que nosotros tenemos que conocer perfectamente bien a nuestro enemigo. Déjenme decirles que en la palabra de Dios, el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron esta bendita palabra a que escribieran mucho acerca de nuestro enemigo, porque obviamente es necesario que nosotros conozcamos las artimañas, las formas en cómo se presenta nuestra vida, porque realmente nosotros debemos de comprender que Satanás y sus huestes no se van a venir a presentar delante de nosotros como los diablos que nos han presentado vestidos de rojo con cuernitos
y con barbas largas y así todos feos. No, realmente el enemigo usa una estrategia en donde hasta puede vestirse como luz de luz, como ángel de luz. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ir comprendiendo exactamente quién es nuestro enemigo y cómo se comporta. Por lo tanto, vamos a ver cómo fue el origen de Satanás. Vamos a describirlo. Déjenme decirles que Satanás fue originalmente creado por Dios. Él fue creado por Dios. El Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 3, se nos dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, se está refiriendo a Jesucristo mismo. En Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero también tenemos que recordar que Dios es bueno y Dios no creó el mal. Satanás, déjenme comentarles que curiosamente era perfecto cuando fue originalmente creado por Dios, pero le fue dada una voluntad libre para escoger el bien o el mal. Ezequiel 28:15 nos enseña, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Imagínense que la creación del mismo Satanás fue perfecta. El grave problema es que, como lo vamos a ver a continuación, Satanás empezó a vivir una condición terrible de orgullo, vanagloria, soberbia, que lo llevó a un triste final. La Biblia describe la posición original de Satanás en Ezequiel 28, desde el versículo 12 al versículo 19, y dice la palabra de Dios, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto nos enseña que cuando Satanás fue originalmente creado, él era un ángel de Dios. Era un integrante de la clase de los querubines. Era santo, era sabio, era hermoso y perfecto. Tan es así que fue líder entre los querubines y es llamado guardián o querubín protector. Su nombre era originalmente Lucifer, que significa portador de la luz. Él fue ataviado con piedras preciosas, engarzadas en oro. Le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios y aparentemente guiaba la adoración. Qué brillante y hermoso cuadro de Satanás en su posición original es dado en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es descrito como una hermosa gema. Pero quiero decirles que una gema no tiene luz por sí misma. No es hermosa en un cuarto oscuro. Su belleza reside en su habilidad para reflejar la luz exterior. Cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios, a un mayor grado que cualquier otro ser creado. Dios era la luz que hacía a Lucifer irradiar belleza. El grave problema es cuando Satanás no retuvo esa gloriosa posición.
La Biblia describe su rebelión y caída. La palabra de Dios nos enseña, y nos lo acabamos de leer, cuando dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Esto lo dice Isaías en el capítulo 14, de los versículos 12 al 15. Estos capítulos es de los que estamos leyendo actualmente en la palabra de Dios, si se recuerdan. También en Ezequiel 28, 17 nos dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Dice Dios: yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Luego entonces tenemos que comprender que la caída de Satanás de su posición angelical ocurrió a causa del orgullo, la soberbia y la rebelión. Y esto se demuestra en 5 actitudes equivocadas. Vamos a desglosar un poquito lo que acabamos de leer. Satanás dijo: subiré al cielo. Él deseaba ocupar la morada de Dios, el cielo, esperando un reconocimiento semejante. Ese es un grave problema cuando nos ponemos en esa condición, hermanos. Cuando nosotros queremos arrebatarle a Dios su posición celestial, simplemente Él no lo tolera. Él no va a compartir con nada ni con nadie su perfecta gloria. Así es que mucho menos con Lucifer o Satanás en ese momento. El diablo también dijo: levantaré mi trono sobre los ángeles de Dios. Este ente espiritual no solo deseaba ocupar la morada de Dios, sino que también codició su gobierno sobre las huestes angelicales. También dijo: me sentaré sobre el monte del testimonio. De acuerdo a la palabra de Dios en las escrituras de Isaías 2:2 y el Salmo 48:2, este es el centro del gobierno terrenal de Dios. Satanás deseaba gobernar a la tierra al igual que a los ángeles. O sea, quería todo. Esa es la soberbia de un personaje. Muchas veces nosotros nos queremos comportar igual que él, al querer nosotros tener gobierno sobre toda la creación de Dios. Satanás también dijo: subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes simple y sencillamente nos hablan de la gloria de Dios. Luego entonces podemos entender que Satanás quería la gloria de Dios para sí mismo. También hizo una expresión como la de: seré como el Altísimo. Hemos visto que Dios tiene muchos nombres por los cuales Él es llamado. ¿Por qué Satanás escogió este nombre en particular? Quiero decirles que seleccionó este título porque refleja a Dios como poseedor absoluto del cielo y de la tierra. ¿Cuáles fueron los resultados de este pecado que Satanás cometió? Los terribles resultados del pecado de Satanás son: primero, la expulsión del cielo. A causa de su rebelión, Satanás fue arrojado del cielo por Dios. Dios mismo le dijo: yo te eché del monte de Dios, yo te arrojaré por tierra. También hubo una corrupción del carácter. Lucifer, una vez creado para la gloria de Dios, se convirtió en Satanás, con un carácter que se opone a todo lo que es Dios y a todo lo que Dios hace. También hubo una perversión de poder. El poder de Satanás fue una vez usado para la gloria de Dios. Ahora se ha volcado a propósitos desorganizadores y destructivos. De acuerdo con el capítulo 14 de Isaías, Él debilita a las naciones. Él provoca que la tierra y los gobiernos tiemblen, y aquellos que han sido tomados como prisioneros no tienen alivio. El punto número 4 es que fue destinado al lago de fuego. Satanás simplemente va a ser arrojado ahí eternamente y para siempre. Pero desgraciadamente también afectó a otros ángeles de Dios. Y ese es el punto número 5. Cuando Satanás cayó del cielo, no cayó solo. Llevó consigo una porción de los ángeles del cielo que participaron en su rebelión contra Dios. Este grupo de ángeles es parte ahora de una fuerza del mal que se llaman demonios, sobre los cuales vamos a hablar la próxima semana. También hubo en el punto número 6 la entrada del pecado
al universo. Quiero aclararles, hermanos, que este es el primer pecado que se comete a nivel universal. No es lo mismo que el primer pecado que se convierte o que se comete aquí en la tierra. El pecado que se comete aquí en la tierra, como primer acción, fue el pecado de desobediencia. Es el pecado de rebelión que tuvo Adán y Eva con respecto a Dios. Entonces, cuando Satanás se rebeló, el pecado entró en el universo. Y como resultado, había dos acciones que Dios podía haber tomado. Fíjense bien. La primera acción que Dios había podido tomar es que podría haber vencido y eliminado a Satanás desde el inicio. Pero quiero decirles que si Dios hubiera eliminado al primer enemigo de esta manera, podría haber habido siempre la posibilidad de otra rebelión. La historia del cielo podría haber sido enturbiada siempre con este tipo de desastres. La otra opción, que fue la abierta para Dios, era la que la Biblia nos indica que Él mismo siguió. Ese es el plan perfecto que Dios tuvo. Las aspiraciones de Satanás al poder supremo tendrían su juicio completo sobre la tierra en el periodo de la eternidad que llamamos nosotros tiempo. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, el juicio sobre la tierra comenzó. Nosotros sabemos la historia de la tentación de Adán y Eva por Satanás y su caída en pecado que se relata en Génesis capítulo 3. La batalla aún está en progreso, hermanos, aquí en la tierra. Esto es sobre lo que se trata esta guerra espiritual. Satanás está todavía buscando el poder, la posición y la adoración. Pero lo mejor es que Satanás y sus huestes son ya un enemigo completamente derrotado. Jesús venció el poder de Satanás mediante su muerte, su resurrección. Ahora el destino final de Satanás ya está revelado en la Biblia. También nos hemos preguntado dónde está Dios, dónde está Jesús, dónde está el Espíritu Santo. Ahora podemos preguntarnos dónde está Satanás. Satanás, en forma de espíritu, está presente en el mundo. De hecho, en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 7, nosotros podemos leer cuando le dice Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, aunque Satanás está presente en el mundo, él no es omnipresente, lo que significa que no puede estar en todas partes del mundo al mismo tiempo como Dios puede hacerlo. Recuerden que ese es un atributo específico y exclusivo de Dios. Esta es la razón por la cual emplea Satanás una hueste de demonios para poder cumplir sus planes, porque él no puede estar en todo lugar. Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, así como lo oímos, y opera sobre la tierra, incluyendo el aire o región por encima de la tierra. De hecho, en Job, en el capítulo 1 de los versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y ya leímos, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. También en Efesios 2:2 podemos leer, y dice la palabra de Dios, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Podemos resumir las actividades de Satanás señalando que están siempre dirigidas en contra de Dios, su plan y su pueblo. Satanás te atacará en las áreas de adoración a Dios, te atacará en la palabra de Dios, te atacará en tu caminar cristiano y aún te atacará en tu trabajo para Dios. Satanás realmente es un espíritu, pero también tiene atributos de una personalidad real. La Biblia nos enseña que él es inteligente y penetrante. Segunda de Corintios 11:3 nos dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus vestidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás también es un ente emocional. Apocalipsis 12:17 nos enseña y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Allí nos enseña las emociones que también tiene Satanás. Satanás también tiene una voluntad propia. Segunda de Timoteo 2:26 nos anuncia, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que nosotros podemos caer cautivos a voluntad del mismo Satanás. Él es poderoso. Efesios 2:2 nos declara que él es el príncipe de la potestad del aire.
También quiero recordarles que Él es engañoso. Efesios 6:11 nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él es rudo y cruel. Primera de Pedro 5:8 nos enseña que debemos ser sobrios y velar, como lo leíamos al principio, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También Él es mentiroso. Segunda de Corintios 11:14 nos dice que, y esto no es de sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hemos visto que Satanás es el engañador número uno, y sobre todo, él es el que copia y hace falsificación de la verdad de Dios. Por lo tanto, si hemos estudiado que Dios tiene nombres que le atribuyen en la palabra de Dios a través de la revelación de su naturaleza y sus actividades, quiero decirles que también Satanás revela algunos nombres la palabra de Dios. Satanás fue originalmente llamado querubín ungido y Lucifer. Esto fue antes de su rebelión. Otros nombres de Satanás son Abadón, que es una palabra hebrea que nos ubica al ángel de la destrucción. También se le llama el acusador de los hermanos, se le llama adversario, se le llama ángel del abismo, ángel de luz, Apolión, que la palabra griega nos refiere perfectamente para destructor. También se le llama Belcebú, se le llama Belial, se le llama engañador, destructor, diablo, dragón, enemigo, maligno, Dios de este mundo, rey de Tiro, mentiroso, asesino, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, Satán, serpiente, tentador, león rugiente, gobernante de las tinieblas, espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Todos estos nombres, hermanos, les recuerdo que en el escrito que yo les envío, ustedes van a tener toda la referencia bíblica, versículo a versículo, para que ustedes puedan seguir conociendo la condición de lo que es propiamente lo que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, a partir de esto podemos reconocer el poder de Satanás a través de sus atributos y nombres. Debido a que es un engañoso y poderoso enemigo, la Biblia nos advierte que debemos ser sobrios y estar velando. No debemos darle lugar al diablo. Quiero hacer una diferencia muy específica y clara a referencia de lo que es realmente Dios. Vamos a hacer un esquema de Dios versus Satanás. A diferencia de Dios, déjenme decirles que Satanás no es omnisciente, o sea que no es conocedor de todas las cosas. Imagínense ustedes, y quiero que esto quede muy claro, si Satanás pudiera ver el futuro, nunca le habría permitido a Jesús morir en la cruz. Habría sabido que la muerte de Jesús derrotaría su poder y proveería una vía de escape del yugo del pecado para todos nosotros como género humano. Satanás no es omnipotente, o sea que no todo lo puede. Jesús dijo que el poder de Dios dentro de ti es mayor que el poder de Satanás. Nosotros tenemos que ser bien claros en esto, hermanos. Dios nos ha dado la victoria porque Dios nos ha conferido poder. La palabra de Dios nos enseña y dice claramente, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de verdad. Nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos venido al nuevo nacimiento. Y con eso hemos venido a tener la condición de obtener el Espíritu Santo para poder y tener una mayor autoridad sobre el enemigo que el enemigo sobre nosotros. Para aquellos que creemos en Jesús, Satanás ya es un enemigo derrotado. Él es fuerte solamente con aquellos que se rinden a Él. Aquellas personas que toman la decisión, desgraciadamente, de seguir bajo su yugo, de seguir rendidos a su autoridad. Su poder, el poder de Satanás, hermanos, está limitado por el poder de Dios. Y es solo capaz de vencer a un creyente en la medida que se le cede el control. Recuerden que Dios permite que el enemigo tenga injerencia sobre nuestras vidas para probar nuestra fe. ¿Se recuerdan lo que sucedió con Job? ¿Se recuerdan lo que también sucedió con Pedro? Cuando el Señor Jesús hizo la aclaración a Pedro que él había estado orando porque su fe no faltara, porque había sido pedido para ser zarandeado.
Quien lo pidió para ser zarandeado, hermanos, fue el mismo Satanás. Y muchas ocasiones Satanás pide a Dios el permitirle que seamos nosotros zarandeados por su condición, para efecto de que Dios esté probando nuestra fe. Entonces, puesto que Satanás no es omnipresente, que no está presente en todas partes, él despacha una hueste de demonios por toda la tierra para hacer su voluntad y poder cumplir así sus propósitos. Por último, hermanos, quiero hacer una comparativa ahora con lo que es una serpiente, una víbora. Satanás, desde el principio de los tiempos para nosotros como humanidad, es comparado a una víbora o serpiente del mundo natural. Y vamos a considerar la aplicación espiritual de los principios naturales siguientes. Fíjense bien. El veneno de las serpientes ponzoñosas cae dentro de 3 categorías. La primera es neurotóxico, porque afecta a los nervios. Es hemotóxico, porque afecta a la sangre. Y es cardiotóxico, porque afecta directamente al corazón. Déjenme decirles entonces que también Satanás afecta nuestros nervios a través del coraje, a través de la ira, a través de la rencilla, de la pelea. Afecta nuestro corazón, porque desgraciadamente ataca nuestra adoración y el servicio a Dios. Él trata de evitar la obra de la sangre de Cristo, como son la salvación, liberación y la sanidad de nuestras vidas. Las serpientes también se protegen a sí mismas mediante, imagínense ustedes, primero el disfraz. Ustedes pueden ver a través de muchos documentales que algunas serpientes son muy difíciles de ver porque lucen como el polvo o como los árboles en los cuales se encuentran en ese espacio. A eso se le llama mimetizarse o camuflarse. También existe la condición de la imitación. Algunas serpientes se protegen mediante la imitación. Un ejemplo de ellos es la víbora de árbol africana, que se congela propiamente así, entre comillas, y coloca su cuello como una rama en un árbol. También se esconde a través o se magnifica a través de un tamaño aumentado. La víbora aspiradora se protege a sí misma inflándose para hacerse más grande tal como sea posible. ¿Han visto ustedes a las cobras? Cómo inflan su cuello y generan una posición muy específica que nos da la alusión de que fuera un animal mucho más grande de lo que realmente es. Las víboras o serpientes también utilizan sonidos atemorizantes, hermanos. Algunas serpientes silban o cascabelean, produciendo sonidos que asustan. Por lo tanto, quiero que tengamos bien considerado que nuestro enemigo espiritual viene disfrazado como un ángel de luz e imita las cosas de Dios. También trata de asustarte pareciendo más grande y amenazador de lo que es. Quiero decirles que también las serpientes capturan su comida de 4 diferentes maneras. Lo hacen por golpe, o sea, a través de un ataque rapidísimo. Lo hacen por contracción, cuando la serpiente se envuelve alrededor del objeto y lentamente exprime su vida. También lo hacen arrojando todo su peso sobre la presa para vencerla. Y por último también lo hacen mordiendo y manteniendo al objetivo en sus colmillos mientras el veneno paraliza a la presa. Algunas veces los dientes de la serpiente se rompen en la batalla, pero las serpientes están constantemente desarrollando nuevos dientes. Entonces aquí podemos entender que la parte más peligrosa de la serpiente es su boca. Posee suficiente veneno para paralizar y luego devorar a su presa. Podemos ver aquí cómo estos métodos son paralelos a aquellos usados en los ataques de Satanás. Fíjense bien, a veces él ataca con golpes rápidos y mortales. Otras veces oprime nuestra vida espiritual con las preocupaciones del mundo y los enredos pecaminosos. Él siempre está tratando de lanzarte sus cargas para atemorizarte y ama mantenerte bajo su yugo mientras te paraliza con su veneno. Las serpientes también localizan su presa levantando el polvo sobre su lengua. Esa lengua bífida tiene una particularidad, que cada vez de que saca la lengua a la víbora y la sacude, lleva información específica al cerebro de la serpiente.
Muchos de las presas que las serpientes pueden agarrar o atrapar, en la medida que se hacen los muertos, en la medida que se quedan inmóviles, la serpiente no puede tener referencia de dónde está, porque obviamente no le está dando rastros. Entonces, nosotros también, si permanecemos tranquilos, cuando estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles, y confiamos en el Señor, y realmente dejamos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, esa serpiente no va a poder localizarte, sobre todo porque estamos revestidos por la gracia de Cristo. Satanás te ve mejor cuando el polvo se revuelve y estás corriendo en confusión y temor. Cuando el polvo se asienta y te levantas contra él sin temor, justo como la serpiente, él no puede golpearte. Esta es la razón por la cual la Biblia dice: permanezcan firmes, manténganse de pie. En una situación de pánico, una serpiente disparará todo su veneno de una sola vez, quedando indefensa por un tiempo hasta producir más veneno. Es posible, y digo es posible, que esto sea lo que ocurrió en la tentación en el desierto cuando Jesús usó la palabra de Dios contra los ataques de Satanás. Y dice la palabra de Dios que llevó al enemigo a apartarse de él por un tiempo. Por último, quiero decirles que aquí están algunas maneras de evitar la mordida de serpiente en el mundo natural. Debemos tener en cuenta que ellas también son aplicables al mundo espiritual en el que estamos en la batalla. Primero, tenemos que reconocer a las serpientes venenosas, o sea, reconocer a nuestro enemigo. Debemos utilizar ropa protectora, la cual Dios nos ministra o nos suministra a través de la armadura espiritual. Debemos evitar el territorio de las serpientes, no ir a áreas de conocida tentación o de actividad satánica. Debemos tener también un amigo con nosotros. Esto ilustra la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. También debemos evitar caminar después del anochecer o en áreas oscuras. Las serpientes evitan la luz directa del sol. Entonces, nosotros como creyentes ya no debemos caminar como hijos de oscuridad, sino más bien como hijos de luz. No debemos colocar nuestras manos o nuestros pies en los lugares en los cuales no podemos ver. Nosotros tenemos que aprender a guardar nuestros sentidos humanos. No te sientes sin mirar alrededor cuidadosamente. Nosotros tenemos que estar velando constantemente. Tenemos que estar observando objetivos estáticos, objetivos que son más fáciles de herir o que son objetivos, una condición de movilidad. O sea, nosotros tenemos que estar en constante observación. No debemos salir de nuestro camino para matar a una serpiente. Miles de personas son mordidas cada año porque tratan de matarla sin conocimiento de sus hábitos o hábitats. Por lo tanto, nosotros como creyentes hemos de resistir al enemigo cuando lo encontramos. No es que tengamos que andarlo buscando. Debemos también saber qué hacer en caso de una mordida. Y tenemos que aprender lo que viene a ser la guerra defensiva, hermanos. En caso de mordida, la primera cosa que se hace en el mundo natural es hacer un corte en forma de X, un tachecito sobre cada marca de colmillo y luego succionar el veneno. Honestamente, tenemos una gran ilustración de la obra de la cruz de Jesucristo al libertarnos del veneno del pecado. Ahora, como se los he dicho, tenemos autoridad sobre las serpientes. En Génesis 3, Dios pronunció una maldición sobre las serpientes, o sea, sobre Satanás mismo. Dijo que su cabeza sería herida por la simiente de la mujer, o sea, por Jesús, y que el talón de la simiente, o sea, Jesús, sería herido por la serpiente. La herida en el talón de Jesús nos habla de la presión resultante de herir la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Cuando Jesús hirió la cabeza de Satanás, fue como cercenar la cabeza de una serpiente venenosa en el mundo natural. La cabeza de una serpiente puede ser separada de su cuerpo, pero puede morder por horas después de ello. El corazón de la serpiente puede mantenerse latiendo hasta por 2 días y el cuerpo de la serpiente puede continuar moviéndose. Jesús separó la cabeza de la serpiente en el Calvario, pero debemos reconocer que la serpiente todavía tiene vida. Él está todavía activo en el mundo hoy y todavía tiene poder, hermanos. Pero Satanás no tiene autoridad, no tiene cabeza. La única autoridad que tiene en tu vida es la que tú le das. Y el poder y la autoridad dentro de ti, que es Jesucristo mismo,
es 1000 veces mayor, mucho mayor que el poder del enemigo. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que tomar la autoridad que Cristo nos da. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder ahora tener conocimiento de nuestro enemigo. La bendición que tú nos das a través de que nosotros ahora podemos disponer de armamento específico en contra de nuestro enemigo. Yo te ruego, mi Dios, que a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta predicación, esta enseñanza, Padre, les des el conocimiento de tu verdad, que les des aún mayor luz para que ellos puedan comprender que tú los has llamado a esta guerra, pero dándoles herramientas, dándonos armas, dándonos una vestimenta especial, Señor, que no nos dejas solos en la batalla, que tú siempre estás a nuestro lado y que nos muestras cómo es nuestro enemigo para que nosotros podamos defendernos, pero también para que podamos ser de ataque en contra de su reino. Hoy te doy la gloria y la honra, Señor, reconociendo que solo en ti está nuestra victoria. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero decirles y pedirles que no se pierdan la enseñanza del siguiente jueves. Es una enseñanza muy especial acerca de las huestes demoníacas. Así es que si les ha llamado la atención esto que hemos estado viendo a través de estos días, no se pierdan esta serie de enseñanzas, porque va a edificar mucho nuestras vidas en el ámbito espiritual. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Hasta luego.